El Papa Juan Pablo II ha muerto a las 21 horas 37 minutos de esta misma noche. Volvemos en directo a Roma. Antonio Pelayo está allí y nos va a contar pues cómo se están viviendo estas horas tristes, suponemos, en la Plaza de San Pedro. Antonio, suponemos que está a rebosar la Plaza de San Pedro y que la emoción se palpará, a ratos será en silencio, oración. También te quería comentar que ha sorprendido a todos, empezando por los médicos, la extraordinaria resistencia física del pontífice tras 2 días de agonía. Pues mira, efectivamente la noticia se ha confirmado, esa noticia que tantos temían, que todos en cierto modo presentían. Todo el día de hoy ha tenido un carácter muy particular en Roma y muy concretamente en la Plaza de San Pedro, donde ha habido una circulación, diríamos, de personas que no eran los simples turistas habituales los que se dedican a ver museos o a visitar curiosidades de otro tipo, no. Era gente que venían a estar bajo las ventanas del Papa, que querían estar cerca, con una cercanía física y espiritual a un hombre al que muchos han sentido ligada a su propia vida. Muchos de esos eran gentes que han venido a Roma apenas han sabido que el Papa estaba enfermo, que estaba ya en el final de su propia existencia histórica. Y había también desde el principio grupos muy compactos de jóvenes de todas las nacionalidades, por supuesto muchos italianos, que cantaban, que rezaban, que se manifestaban con alegría porque sabían y decían: el Papa querrá saber que estamos alegres, querrá saber que estamos juntos con él. Justamente esta mañana Joaquín Navarro Valls, el portavoz de la Santa Sede, en su primer boletín del día, contaba que ayer por la noche, cuando el Papa supo que había grupos muy compactos de jóvenes debajo de sus ventanas cantando, aclamándole, rezando por él, entre un torpor y otro, entre una dificultad para expresarse y otra, había logrado componer una frase que más o menos decía así: os he ido a buscar y ahora vosotros venís a mi encuentro. Por eso siento agradecimiento hacia vosotros, porque la relación de este Papa con los jóvenes ha sido algo muy excepcional a lo largo de todos estos 26 años de pontificado. Toda esta gente que estaban hoy en San Pedro desde la mañana eran todos muy conscientes de que quizás de un momento a otro podría producirse ese anuncio fatal, ese desenlace que los médicos habían ya dicho que era imparable e irreversible. Pero, como sucede también muchas veces cuando se producen este tipo de fenómenos, la gente no se resigna a lo inevitable, quiere creer todavía en lo imposible, diríamos en un lenguaje teológico, aunque sea un poco aproximado, en el milagro. Y había gente que pedía ese milagro, había gente que pedía sobre todo que la agonía del Papa no fuese para él dolorosa, sino que fuese una agonía en paz. Joaquín Navarro Valls, vuelvo a repetir palabras del portavoz, ha dicho que el Papa estaba lúcido y sereno. Y esta misma tarde yo he tenido ocasión de hablar con un cardenal, con el cardenal Tomko, cardenal de origen checoslovaco, que había estado presente, había estado en los apartamentos papales esa misma mañana, y me decía: lo que más me ha impresionado es la simplicidad y la tranquilidad y la serenidad que se respira en el apartamento papal cuando todos los que estaban allí, los dos secretarios personales del Papa, Monseñor Stanislao Tsivis, Monseñor Mieslas Mokryski, las tres monjas polacas que se han encargado de atender al Santo Padre desde hace años, especialmente Sortubiana, la mujer que estaba siempre pendiente de los últimos detalles, esos detalles que solamente un ojo femenino puede a veces percibir, y el médico personal del Papa, el doctor Renato Buzzonetti, 81 años, hombre que ha gastado su vida al servicio de los diversos papas y que ha acompañado ya la muerte de 3 papas, de Pablo VI, de Juan Pablo I y de Juan Pablo II. Esa atmósfera de serenidad, de tranquilidad, de lucidez,
ha sido mantenida hasta el final, porque en el segundo boletín informativo del día también Navarro Valls confirmaba que ya de forma no siempre total y no siempre permanente. Perdona, Antonio Pelayo, ¿me escuchas? Perfectamente. Perdóname que te interrumpa, ahora mismo volvemos contigo en directo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Antes vamos a recordar la última vez que vimos a Juan Pablo II con vida. Esa escena fue también la muestra de la determinación y de la fortaleza de ánimo de un hombre, como nos comentaba nuestro corresponsal Antonio Pelayo, de 84 años, que se ha resistido hasta el último minuto a abandonar su puesto. Apenas tenía fuerza ese día para levantar la mano y no consiguió hablar a los fieles. Apenas se le escucharon unos agónicos susurros dando la que fue su última bendición a los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Antonio Pelayo, me gustaría preguntarte por el aspecto personal. Tú conocías personalmente al Papa Juan Pablo II, llevas muchísimos años trabajando allí en Roma. Me gustaría que nos hablases del Juan Pablo II, del Papa, de la persona, de Karol Wojtyła. Pues efectivamente, Lourdes, yo llevo aquí en Roma ya muchos años y he tenido la oportunidad histórica de seguir muy de cerca a este Papa. Le he acompañado en más de 70 viajes a lo largo del mundo, por supuesto en todos los viajes que hizo a España. Y luego también le he ido acompañando en el día a día. Podría decir, lo digo sin ninguna cortapisa mental, era una personalidad cautivadora, subyugante, sobre todo por su extraordinaria coherencia. Juan Pablo II era un hombre al que se le puede discutir muchas cosas, como a todas las personas, pero era una personalidad coherente, absolutamente firme en sus principios, incansable en la defensa de sus ideas, abierto, sin embargo, al diálogo con todos los hombres, con todas las religiones, abierto sobre todo a la curiosidad intelectual. Era un hombre que había heredado quizás de sus años de profesor universitario ese instinto de búsqueda de la verdad, de búsqueda de las verdades de los otros, y que ha logrado que la Iglesia tenga una voz en el mundo, una voz muchas veces no compartida, pero siempre respetada, porque esa voz representaba un aspecto de la vida del hombre que quizás hoy se olvida, que es el aspecto moral y el aspecto ético. Interesante esa visión personal que nos estás dando. Vamos a seguir hablando largo y tendido. Mantenemos línea abierta con Roma, pero seguimos adelante con otros asuntos relacionados con el futuro. A partir de ahora se pone en marcha un complicado proceso hasta que la Fumata Blanca anuncie el nombre del nuevo sucesor de San Pedro.